El 12 de agosto de 2020, Lidia Martínez, de 40 años, y su hija Alice, de 22, salieron a pasear por el Parque Nacional de Sequoia, en California. Planeaban una caminata casual entre árboles milenarios, pero desaparecieron sin dejar rastro esa misma tarde. Exactamente una semana después, unos excursionistas tropezaron con una escena espeluznante. Alice estaba inmóvil en medio de un río helado de montaña. La niña estaba viva, pero su memoria se había borrado por completo y su mirada se dirigía al vacío. Su madre no estaba allí, y nadie sabía exactamente dónde estaba Lidia o si estaba viva en absoluto. Las respuestas a estas preguntas se revelarán en este vídeo. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. La mañana del 12 de agosto de 2020 en California era sofocante e inquietante, incluso antes de que los primeros rayos del sol tocaran las copas de los árboles milenarios. La casa de los Martínez tenía la atmósfera específica de una reunión, donde cada detalle estaba sujeto a un orden estricto. Lidia Martínez, de 40 años, que había trabajado durante muchos años en los archivos municipales, percibía el mundo a través del prisma de la sistematización y las amenazas potenciales. Su vida parecía a los demás un modelo de estabilidad, pero detrás de esta fachada se escondía una mujer cuya ansiedad rayaba en la paranoia. Según sus familiares más cercanos, recogidos en los protocolos de las entrevistas, Lidia nunca salía de casa sin su maleta de la ansiedad, que siempre estaba preparada y junto a la salida. Testigos presenciales y vecinos recordaron que la mujer tenía la fuerte costumbre de comprobar varias veces seguidas las cerraduras de la puerta principal, asegurándose cada vez de que los mecanismos estaban intactos. La hija de Lidia, Alice Martínez, de 22 años, era todo lo contrario a su madre. Estudiante apasionada por la fotografía de naturaleza, ansiaba espacio y amplitud de miras. Fue ella quien insistió en ir al Parque Nacional de Sequoia, con la esperanza de captar con su cámara la majestuosidad de los bosques milenarios. El todoterreno plateado de la familia salió del patio por la mañana temprano, en dirección este. Sin embargo, ese día comenzó con extrañas anomalías en el comportamiento de Lidia. Según un testigo que vio a las mujeres justo antes de que se marcharan, la archivera de 40 años se comportaba de una manera muy atípica. Se mantenía en silencio, apenas entablaba conversación y miraba constantemente por los retrovisores con una especie de vigilancia morbosa, como si esperara ver allí a un perseguidor. El movimiento más inexplicable fue su repentina exigencia de cambiar la ruta prevista en el último momento, lo que causó un breve desconcierto incluso a la tranquila Alice. Alrededor de las 11 de la mañana, el coche plateado fue captado por las cámaras de seguridad cerca de una pequeña gasolinera privada en Pine Creek Gate. Durante la posterior reconstrucción de los hechos, el operador de la estación recordó que las mujeres se comportaron como si tuvieran prisa o evitaran cualquier contacto visual con los demás. Se limitaron a llenar el depósito de combustible y siguieron inmediatamente hacia el parque, sin entrar siquiera a comprar agua o comida, algo típico de los turistas antes de una larga caminata. Esto quedó registrado como uno de los primeros momentos sospechosos en la cronología de ese día. Las mujeres entraron en el Parque Nacional de Sequoia sin incidentes y se adentraron en el territorio, donde reinaba el inquietante silencio del bosque, solo interrumpido por el sonido del viento en las copas de los árboles gigantes. El último contacto registrado con el mundo exterior tuvo lugar exactamente a las 13 horas y 45 minutos. Alice Martínez envió a su hermana una foto digital tomada cerca del famoso árbol General Sherman. En la imagen, la niña parecía sonreír, pero al fondo, en la profunda sombra de la secuoya, la figura de su madre aparecía tensa y distante. En ese momento, los móviles de Lidia y Alice se apagaron al mismo tiempo. Según los datos del operador de telefonía móvil, no se trató de una pérdida gradual de señal debida al terreno, sino que los aparatos se desactivaron por la fuerza en el mismo punto.
A medida que el crepúsculo caía sobre el bosque de Hayant y las mujeres no regresaban a la cabaña alquilada, la familia Martínez sentía una creciente ansiedad. Casi a las 0:20 de la noche, se pusieron en contacto con la oficina del sheriff del condado de Tulare. En un comunicado, los familiares describieron su estado como un terror que lo consumía todo, ya que Lidia, con su puntualidad patológica y su miedo a la incertidumbre, nunca se habría permitido desaparecer sin una buena razón. Inmediatamente se formaron los primeros equipos de búsqueda. Ya al amanecer del 13 de agosto de 2020, se descubrió un todoterreno plateado vacío en la zona del bosque de Hayant. El coche estaba aparcado a un lado de la carretera. Las puertas estaban cerradas, pero faltaban las llaves del contacto. La zona alrededor del coche era extremadamente difícil de ver. Densos bosques de coníferas daban paso a profundas grietas y empinadas laderas rocosas. Los guardas forestales, que utilizaban el sistema de medición estadounidense, informaron de varios kilómetros recorridos por rutas difíciles. Los equipos de búsqueda, que incluían especialistas en rescate de montaña, peinaron cuidadosamente el sendero del contrato y el sendero de las secuoyas. Sin embargo, la propia naturaleza pareció rebelarse contra la operación de búsqueda. Al final del segundo día, cuando aún había esperanzas, una repentina tormenta azotó el parque. Las temperaturas descendieron por debajo de los 60 grados Fahrenheit y la visibilidad se redujo a unos pocos metros debido a la espesa niebla. Debido al peligro crítico que corrían las vidas de los rescatadores, la operación tuvo que suspenderse durante toda la segunda noche. Cuando amainó la tormenta, la investigación barajó varias versiones principales, desde una desorientación accidental en el bosque hasta el ataque de un gran depredador, de los que hay muchos en la zona. Sin embargo, una inspección detallada de la zona no reveló signos de lucha, ni una sola gota de sangre o ropa desgarrada. Las dos mujeres adultas parecían simplemente haberse disuelto en el fino aire de la montaña de uno de los parques más visitados del país. Al final de la primera fase de la búsqueda activa, cuando la desesperación de la familia había llegado a su límite, apareció la primera pista real. Uno de los voluntarios, que se desplazaba por un peligroso saliente rocoso, observó un objeto extraño. La bolsa de paja abandonada de Lidia yacía en el borde mismo de un profundo acantilado. Parecía solitario contra la corteza roja de las secuoyas. Dentro del bolso, que estaba completamente seco a pesar de la reciente tormenta, la policía encontró las llaves del todoterreno y todos los documentos personales de ambas mujeres. La bolsa se encontraba en un lugar donde el sendero, al que se ha llamado el Sendero Maldito, debido a las frecuentes lesiones, caía por una pared vertical durante cientos de metros. Este descubrimiento no aportó respuestas, sino que solo aumentó el ambiente de ansiedad y misterio que rodea la desaparición de los Martínez. Ha pasado exactamente una semana desde que el todoterreno plateado de la familia Martínez fue encontrado vacío en la zona del bosque de Hayanis. 7 días de intensa búsqueda, en la que participaron aviones y decenas de voluntarios, no dieron ningún resultado, salvo una bolsa encontrada al borde de un acantilado. El caso se estaba volviendo poco a poco desesperado cuando, el 19 de agosto de 2020, la historia dio un nuevo giro, aún más aterrador e incomprensible. Alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de 4 excursionistas que viajaban por una ruta poco conocida a lo largo del río Marble Fork Kauea observaron una extraña actividad cerca del agua. Según los primeros informes, uno de los miembros del grupo, Mark Stevens, fue el primero en percatarse de la presencia de una figura inmóvil en medio de la corriente helada de la montaña. Se trataba de Alice Martínez, de 22 años. La chica estaba metida hasta las rodillas en el agua, completamente ajena a la rápida corriente y a la baja temperatura del río. Su postura era antinatural, la espalda recta, los brazos sueltos a lo largo del cuerpo y los ojos fijos en el vacío, como si viera algo invisible para los demás. Cuando los turistas intentaban llamar su atención gritando, la chica ni se inmutaba.
Parecía una estatua viviente incrustada en el lecho rocoso del río. Los testigos presenciales, que fueron los primeros en acercarse a ella, describieron lo que vieron como una escena que iba más allá de la percepción humana normal. La ropa de Alice, que antes era una camiseta ligera y unos robustos pantalones de trekking, estaba sucia, cubierta de una capa de cieno seco y desgarrada en varias partes. Sus pálidos brazos y su rostro presentaban numerosos arañazos y abrasiones, típicos de una caminata prolongada a través de la densa maleza, pero sus pies, que habían estado en el agua, no mostraban signos de hinchazón o cianosis, lo que suele ocurrir con la hipotermia prolongada. La niña estaba en un trance profundo, completamente insensible a los estímulos externos. Los rescatadores, que llegaron al lugar gracias a una llamada vía satélite, estaban tan conmocionados como los turistas. Durante los 7 días anteriores, los equipos de búsqueda habían revisado repetidamente la zona, sin encontrar rastro alguno de personas. Los informes oficiales de la policía confirmaron que la zona alrededor de Marble Fork, Kaweah, había sido inspeccionada con cámaras termográficas solo 48 horas antes de que Alice apareciera allí, y los dispositivos no detectaron ninguna firma de calor. Cuando por fin sacaron a la niña del agua, no dijo ni una palabra. Sus pupilas estaban dilatadas y su respiración seguía siendo superficial y rápida. Los informes de los guardas señalaban que la niña se dejaba controlar, pero lo hacía mecánicamente, como una muñeca rota. No mostraba alegría por haber sido rescatada, ni miedo a los hombres de uniforme. Su mente parecía estar en otra parte, mucho más allá del río de montaña. Todas las suposiciones anteriores de la investigación sobre un simple accidente o desorientación parecían ahora completamente cuestionables. El lugar donde encontraron a Alice estaba a 16 millas del coche abandonado y de la bolsa de paja de Lydia. Para recorrer esa distancia en esas condiciones, la joven habría tenido que atravesar pasos difíciles y zonas de bosque casi intransitables, sin senderos marcados. Además, 16 millas es una distancia enorme para alguien que, a juzgar por su estado, no había llevado comida ni agua en una semana. El estado de Alice preocupó seriamente al personal médico que llegó para el examen inicial. Estaba viva, su corazón latía, pero había perdido completamente el contacto con la realidad. La principal pregunta que ahora atormentaba a los detectives y a la afligida familia seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Lydia Martínez, de 40 años, en ese momento? Si su hija pudo salir del bosque, aunque en tan terrible estado, ¿por qué no estaba su madre con ella? El análisis de los alrededores del río no aportó ninguna respuesta inmediata. No se encontraron otras huellas de zapatos en la arena y las piedras de la ribera, salvo las de la propia Alice y las del grupo de turistas que la encontró. Parecía como si la chica simplemente se hubiera materializado en medio del arroyo. Cualquier intento de hablar con ella acababa en silencio. Alice miraba entre la gente sin pestañear, y sus manos empezaban a temblar ligeramente de vez en cuando alguien intentaba tocarle el hombro. La investigación estaba en un callejón sin salida. El único testigo de los sucesos de los últimos 7 días había regresado, pero este testigo guardaba silencio. El misterio de la desaparición de las 2 mujeres en el Parque Nacional de Sequoia se hizo aún más sombrío. Ahora la policía se enfrentaba no solo a una desaparición, sino a algo que parecía el resultado de una presión psicológica prolongada y brutal o de un trauma insondable que había borrado la identidad de una estudiante de 22 años, dejando solo un cuerpo demacrado en medio del agua helada. Se ordenó redoblar la búsqueda de Lydia Martínez, centrándola en un radio de 8 kilómetros en torno al punto en que había sido descubierta su hija, aunque la esperanza de encontrar a su madre con vida se desvanecía con cada hora que pasaba. Tras ser avistada en el río Marble Fork, Kaweah, Alice Martínez, de 22 años, fue evacuada inmediatamente en helicóptero al centro médico más importante de Visalia, donde su estado fue evaluado como crítico. La chica se encontraba en un estado de profundo shock fisiológico y psicológico.
Según las primeras anotaciones de su historial médico, sus pupilas apenas reaccionaban a los estímulos luminosos, lo que indicaba una grave depresión del sistema nervioso central. Su temperatura corporal era tan baja que los médicos registraron un estado de hipotermia moderada, y una consulta especializada tras las pruebas iniciales confirmó oficialmente el diagnóstico de amnesia disociativa grave. Se trata de una afección específica en la que la psique humana, tratando de protegerse de experiencias traumáticas insoportables, literalmente borra o bloquea el acceso a los recuerdos. Alice miró a los médicos y detectives, pero no reconoció a nadie, ni siquiera a su propia hermana, que llegó al hospital a las pocas horas. Los primeros informes del personal médico indicaban que la niña se encontraba en un estado de agotamiento extremo. Su cuerpo trabajaba al límite de sus capacidades, como si hubiera estado privada de sueño durante mucho tiempo u obligada a moverse constantemente sin descanso. Basándose en este estado, la investigación planteó la primera teoría de trabajo. Lidia Martínez, de 40 años, podría haber muerto delante de su hija como consecuencia de un accidente, y fue esta horrible escena la que provocó un bloqueo psicológico tan poderoso. Los detectives supusieron que Alicia podría haber estado vagando por el bosque durante 6 días seguidos, intentando encontrar el camino de vuelta, hasta que finalmente perdió la orientación y la memoria. Sin embargo, un detallado informe médico elaborado al segundo día de su hospitalización contenía un detalle que desmontó por completo la versión del vagabundeo accidental y el accidente. La temperatura del agua del río Marble Fork Kaweah, donde se encontró a la niña, era de solo 46 grados Fahrenheit. Los rescatadores y médicos experimentados que trabajan en el Parque Nacional de Sequoia saben que una persona no puede permanecer en un agua tan helada durante más de 2 horas sin consecuencias irreversibles para el organismo. Transcurrido ese tiempo, se produce una parálisis muscular completa y un paro cardíaco. Sin embargo, el cuerpo de Alice no mostraba signos de exposición prolongada al agua. La piel de sus piernas no presentaba signos de maceración, un reblandecimiento del tejido que se produce tras unas horas de contacto con la humedad. Tampoco había hematomas ni congelaciones específicas en sus extremidades, lo que habría sido de esperar si hubiera pasado al menos medio día en el río. Esto solo significaba una cosa: Alice había estado en este punto del río hacía muy poco, unos minutos antes de que los turistas la vieran. La pregunta de dónde había estado los 6 días anteriores y por qué la encontraron en el agua, en un estado de aislamiento total, se convirtió en la clave de toda la investigación. La policía californiana se dio cuenta de que no se trataba de víctimas de la naturaleza, sino de algo mucho más complejo y peligroso. Ante la imposibilidad de obtener información lógica de la propia niña, que solo emitía sonidos ininteligibles y se estremecía ante cualquier ruido repentino, el detective del sheriff del condado decidió cambiar por completo la estrategia. La búsqueda de una Lidia Martínez viva o de su cadáver debía centrarse ahora en un examen detallado, casi microscópico, de la zona situada en un radio de 1 milla alrededor del lugar donde Alicia había estado de pie en el agua. Un equipo especial de forenses acudió al lugar del hallazgo de la niña. Pretendían encontrar cualquier rastro que pudiera explicar cómo había llegado al río. Dado que la orilla estaba cubierta de pequeñas piedras y arena mojada, los investigadores esperaban encontrar al menos una huella de zapato que no perteneciera a los turistas ni a la propia Alice. La situación se complicaba por el hecho de que la zona era salvaje, con muchos troncos caídos de secuoyas centenarias que podían ocultar cualquier prueba. Los detectives empezaron a reconstruir una cronología minuto a minuto del último día en contacto de la mujer, comparándola con los nuevos datos médicos. Si Alice no había estado vagando por el bosque todo este tiempo, significaba que estaba retenida en algún lugar. Pero, ¿quién podría esconder a una persona en un parque nacional por el que pasan cientos de turistas cada día y patrullan guardas forestales? La respuesta a esta pregunta estaba oculta entre los enormes árboles, en lugares donde el sol rara vez miraba.
El equipo de investigación empezó a ampliar su zona de búsqueda, abriéndose paso entre la densa maleza, donde cada crujido de una rama bajo los pies hacía que la gente empuñara sus armas con tensión. El silencio de Alice Martínez en la habitación del hospital era tan pesado como el que había reinado en torno al río Marble Fork Kaweah, donde 7 días antes había comenzado esta historia. La policía sabía que el tiempo corría en su contra y que Lydia, si seguía viva, corría un peligro indescriptible. Todo dependía de lo que los forenses encontraran bajo las raíces de los antiguos gigantes que llevaban siglos vigilando lo que la gente intentaba ocultar. Antes de pasar a la parte más importante de esta investigación, me gustaría pedirte que te suscribas al canal, dejes un comentario debajo del vídeo y le des a me gusta. Esto es extremadamente importante porque los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que tu actividad ayuda a promocionar este vídeo, para que mucha más gente pueda verlo y conocer esta trágica y misteriosa historia. Gracias por vuestro apoyo. Y ahora continuamos. La mañana del 20 de agosto de 2020 comenzó para el equipo forense del sheriff del condado de Tulare, con la constatación de que cada minuto cuenta ahora el doble. El hallazgo de Alice Martínez, de 22 años, en un estado de amnesia total, cambió el vector de la operación de búsqueda. Ya no se trataba solo de una persona desaparecida, sino de la posible escena de un crimen. Los trabajos en la zona del río Marble Fork Kaweah se llevaron a cabo exclusivamente a mano. El uso de maquinaria pesada era imposible debido a las particularidades del terreno y a la condición de parque nacional. Así que docenas de guardas forestales y voluntarios tamizaron literalmente la capa superior de tierra y agujas de pino. Cada metro de tierra bajo las raíces de los antiguos gigantes fue sometido a una minuciosa inspección. Según el protocolo oficial, los investigadores avanzaron en cadena, retirando los escombros de piedras y troncos caídos. A pesar de la intensidad de los trabajos, durante la primera mitad del día no se encontró rastro alguno de Lydia Martínez, de 40 años, en este sector. La zona parecía limpia, y la ausencia de rastros biológicos o fragmentos de ropa no hacía sino aumentar la opresiva atmósfera de suspense. El gran avance se produjo a las 13:15, cuando uno de los detectives que trabajaba a unos cientos de metros al noroeste de donde se encontró a Alice, advirtió un montón antinatural de ramas secas bajo un gigantesco tronco de secuoya caído. El árbol, que había caído hacía décadas, había creado un profundo nicho natural debajo. Sin embargo, este nicho estaba disimulado por césped fresco y musgo. Tras levantar la capa superior del camuflaje improvisado, el equipo de investigación se topó con una fosa camuflada que parecía más bien un refugio temporal o una guarida. Dentro no había ningún cuerpo, pero sí un montón de objetos personales de Lydia Martínez. Según la descripción de los forenses, los objetos no estaban esparcidos al azar, sino que yacían en un grupo compacto, como si hubieran sido arrojados allí de una sola vez. Entre los hallazgos, había productos de higiene femenina utilizados por la archivera de 40 años y sus gafas de sol. Los familiares confirmaron más tarde, durante la identificación de los objetos, que Lydia siempre llevaba estas gafas cuando hacía sol, debido a su sensibilidad ocular. El hecho de que las dejaran en la fosa indicaba que la mujer había abandonado el lugar o se las habían llevado de allí por la fuerza, ya que sin ellas apenas podía ver a plena luz. Sin embargo, la prueba más importante hallada en esta fosa fue un objeto que no encajaba en el contexto de la excursión de la familia Martínez. Cerca de los efectos personales de Lydia, medio cubierto de agujas de pino secas, había una pequeña ficha metálica. Era un objeto de fabricación tosca, hecho de una aleación resistente con una marca específica. Se incautó como prueba clave, ya que ninguno de los familiares de Lydia o Alice había visto nunca nada parecido en su casa. En la tierra blanda del interior del nicho y alrededor de la secuoya caída, los forenses encontraron otro detalle que acabó por confirmar la teoría de una tercera persona. Se trataba de huellas claras de botas pesadas. Según las medidas,
Pertenecían a una persona con una talla de pie 12, mucho mayor que la de los zapatos de cualquiera de las dos mujeres. El detective del sheriff comprobó inmediatamente los zapatos de todos los miembros del equipo de búsqueda que trabajaban en la zona, pero la pisada de las huellas encontradas era agresiva, profunda, y no coincidía con ningún par de zapatos que llevaran los rescatadores oficiales. Estas huellas eran la primera prueba tangible de que alguien había seguido a Lydia y Alice o las había retenido en la zona. Al mismo tiempo que se registraban las huellas de las pesadas botas en el bosque de Sequoia, tuvo lugar un episodio en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Visalia, que posteriormente se recogió en el informe de la psicóloga Sarah Miller. Alice Martínez, que en un momento había estado mirando en silencio, levantó la voz por primera vez en 8 días. No fue un grito ni un llanto. Según la reconstrucción de los hechos en el hospital, la niña giró de repente la cabeza hacia la ventana por la que se ponía el sol y pronunció una frase muy clara, sin sombra de duda en la voz. Él siempre sabía dónde estábamos. Estas palabras fueron pronunciadas con una certeza tan gélida que la psicóloga, según sus propias palabras, recogidas en el informe, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Cuando Samantha Miller intentó hacer una pregunta aclaratoria de quién se hablaba exactamente y dónde estaba ahora, Alice volvió a sumirse en un estado de trance silencioso. No se supo nada más de ella durante las horas siguientes. El informe del hospital se transmitió inmediatamente al equipo de investigación de Sequoia Park. La declaración de la chica, combinada con la ficha metálica encontrada y las huellas de unas pesadas botas de la talla 12, empezaron a dibujar un cuadro escalofriante. La investigación ya no barajaba la versión de que las mujeres simplemente se habían perdido. Los detectives se enfrentaban ahora a un acosador desconocido que parecía tener una capacidad patológica para rastrear a sus víctimas en la naturaleza. La oficina del sheriff empezó a comprobar todos los dispositivos técnicos que podían haber sido instalados en el todoterreno plateado de las mujeres, sugiriendo que la frase «él siempre lo supo» podía referirse a la vigilancia electrónica. La zona alrededor de la fosa encontrada se puso bajo vigilancia las 24 horas del día. Los guardabosques ampliaron el radio de búsqueda, tratando de encontrar al menos un indicio de a dónde podrían haber conducido las pesadas botas. Sin embargo, el bosque, plagado de agujas de pino y cortado por afloramientos rocosos, se mostró reacio a facilitar información. La ficha metálica, que ahora se convertía en la pista principal, fue enviada a un laboratorio de Sacramento para identificar el metal y el origen del grabado. La policía comprendió que en algún lugar entre esos árboles, quizá muy cerca, había un hombre que no se había encontrado con las mujeres del rastro por casualidad, sino que las había estado cazando metódicamente y con confianza. Ahora la tarea principal era averiguar quién estaba exactamente detrás de esa presencia invisible y qué significaba el símbolo metálico dejado a la sombra de la secuoya caída. Después de que el 20 de agosto de 2020 se descubrieran en el bosque pruebas físicas de la presencia de una persona no autorizada, la investigación de la oficina del sheriff del condado de Tulare planteó una nueva versión prioritaria. Un análisis de la zona alrededor de la secuoya caída reveló que el agujero oculto había sido construido profesionalmente, teniendo en cuenta la dirección del viento y el ruido del bosque, lo que permitió al acechador pasar desapercibido a solo unas decenas de metros de las rutas de senderismo. Los detectives especularon con que el autor podría haber sido un guarda forestal o un trabajador de mantenimiento estacional del Parque Nacional de Sequoia. Solo una persona con un conocimiento íntimo de los parajes ocultos y las rutas no oficiales podía esconder a una chica de 22 años durante 7 días, evitando los encuentros con los numerosos equipos de búsqueda que peinaban el bosque de los gigantes. Además, la declaración de Alice Martínez de que él siempre sabía dónde estaban sugería el uso de un sistema de vigilancia o un conocimiento seguro de los hábitos de los visitantes. Durante los días 21 y 22 de agosto de 2020, se llevó a cabo una amplia inspección del personal de la oficina de Sequoia Parkway.
Los investigadores se incautaron de todos los horarios de servicio, registros de vehículos e informes de patrulla de toda la fatídica semana. Cada uno de los 68 empleados, incluidos voluntarios y temporeros, fue sometido a un minucioso proceso de interrogatorio. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes. Según los registros oficiales, todos los empleados tenían una coartada confirmada para cada hora del 12 al 19 de agosto, y su presencia en sus puestos de trabajo quedó registrada por cámaras de vídeo, conversaciones por radio y testimonios de compañeros. La investigación volvió a estancarse, sin que hubiera sospechosos entre los que oficialmente podían circular libremente por el parque. Cuando parecía que se habían agotado todas las pistas, la atención de uno de los principales detectives que analizaba las pruebas se centró en un pequeño objeto metálico encontrado cerca de un agujero bajo un árbol secuoya. Se trataba de una insignia casera fabricada con una aleación metálica extremadamente resistente, utilizada habitualmente en la industria pesada o en talleres artesanales. El objeto tenía forma de óvalo irregular y en su superficie rugosa estaban claramente grabadas las letras mayúsculas L y K. La primera letra coincidía sin duda con el nombre de la cuarentona Lidia Martínez, por lo que se trataba de un objeto personalizado. Sin embargo, la letra K seguía siendo un completo misterio. La policía volvió a interrogar a parientes y amigos de la familia Martínez el 23 de agosto de 2020, tratando de encontrar a alguien con la inicial K en sus inmediaciones. El resultado fue 0. Ninguno de la familia tenía amigos o parientes con ese nombre que pudieran haber estado implicados en los sucesos del parque. Esta placa no parecía un souvenir ni una cosa cualquiera que un turista pudiera perder mientras paseaba. El metal era pesado y las letras estaban grabadas con sumo cuidado, como si se tratara de algún tipo de marca o marca de propiedad. Los forenses observaron que la forma en que estaban aplicadas las letras indicaba el uso de una herramienta de grabado profesional o una prensa manual. El objeto parecía demasiado específico para perderse por accidente, y los detectives empezaron a percibirlo como una especie de firma de la persona que mantenía cautivas a las mujeres. Se tomó la decisión de utilizar el objeto como estímulo visual para Alice Martínez, que seguía en el hospital de Visalia bajo supervisión médica y policial las 24 horas del día. El 24 de agosto de 2020, a las 10:45 de la mañana, el detective, acompañado de un psicólogo, entró en la habitación de Alice. La chica parecía extremadamente agotada. Sus ojos estaban desprovistos de cualquier emoción. La investigación contaba con la memoria visual de la niña para romper la barrera de la amnesia si la placa estaba relacionada con su secuestrador. El detective sacó lentamente una bolsa transparente con pruebas y la colocó sobre una manta blanca delante de los ojos de Alice, observando atentamente si se producía el más mínimo cambio en su estado. Durante varios minutos, la sala permaneció en completo silencio, solo interrumpido por el mesurado zumbido de los aparatos médicos. Alice miró la placa metálica y al principio le pareció que no pasaba nada. Sin embargo, a las 10:52, la psicóloga registró una aguda reacción fisiológica. La respiración de la niña se volvió rápida e intermitente, y sus dedos empezaron a crisparse de forma incontrolada. Sus pupilas se dilataron y sus ojos se centraron en la letra K grabada. Fue el primer momento en que la barrera de la amnesia disociativa se rompió. Alice no habló inmediatamente, pero su reacción ante la ficha fue tan clara que los detectives no dudaron de que había reconocido el objeto. La marca metálica dejada bajo las raíces de la secuoya milenaria era la clave que señalaría a la persona que había seguido a las mujeres tan cuidadosa y secretamente a través de los impenetrables matorrales del parque. La policía comprendió que detrás de cada letra de esta ficha había una persona concreta, y ahora su tarea consistía en encontrar a alguien que dispusiera de las herramientas para fabricar tales cosas y tuviera una obsesión patológica con la archivera cuarentona. La investigación empezó a extenderse más allá del personal del parque,
a los archivos y bases de datos de propietarios de talleres privados de todo el estado de California. Cualquiera que estuviera implicado en la producción de clichés o fichas de metal estaba ahora bajo un minucioso escrutinio policial. El 25 de agosto de 2020, Alice Martínez, de 22 años, permanecía bajo la estrecha supervisión del personal médico del hospital de Visalia. A pesar de su condición física estable, los médicos evaluaron su estado psicológico como consistentemente difícil. La chica se encontraba en un estado de profundo entumecimiento, sin mostrar interés por el mundo que la rodeaba. Cualquier intento del personal de establecer contacto verbal acababa en silencio, lo que no hacía sino aumentar la ansiedad de la familia. Sin embargo, fue ese día el que se convirtió en un punto de inflexión en la investigación, cuando la policía decidió realizar una segunda prueba con un estímulo visual. Alrededor de las 9:30 de la mañana, un detective del sheriff del condado de Tulare, con la aprobación del médico, entró en la habitación de Alice. Esta vez, no colocó una placa sobre la cama, sino que mostró a la niña una fotografía en color nítida de un objeto metálico encontrado bajo las raíces de un árbol secuoya desde cierta distancia. La reacción fue inmediata y tan fuerte que los médicos se vieron obligados a intervenir. Según las anotaciones del registro médico del hospital, Alice empezó a temblar de forma incontrolable y su respiración se hizo tan ruidosa que podía oírse en el pasillo. En un arrebato de terror primario, intentó deslizarse fuera de la cama y arrastrarse bajo ella, tratando de ocultarse de la imagen de la placa. Para los detectives, este ataque fue la señal más clara hasta el momento. Alice no solo reconoció el objeto, sino que lo asoció con una fuente de peligro mortal. Tras recibir esta reacción, el equipo de investigación volvió a priorizar la investigación. La policía californiana inició un análisis en profundidad del pasado de Lydia Martínez, de 40 años, sospechando que las raíces de la tragedia del Parque Nacional de Sequoia podían extenderse mucho más allá del estado. A lo largo del 26 de agosto de 2020, los forenses estudiaron los registros financieros y de empadronamiento de la familia. Resultó que la vida de Lydia en los últimos años había sido una huida constante. En los últimos 5 años, la mujer se había mudado a 3 estados, cada vez de repente, sin dar explicaciones a sus amigos o colegas. En 2015, abandonó Arizona, dejando atrás una casa alquilada con algunos de sus muebles. En 2017, Lydia hizo las maletas y se trasladó de Nevada al norte de California de la noche a la mañana. Esta dinámica de mudanzas repentinas, que su familia consideraba fruto de su meticulosidad y su amor por el cambio, aparecía ahora bajo una luz completamente distinta para los investigadores. Lydia no solo viajaba, sino que se ocultaba. El avance decisivo se produjo al comprobar las copias de los archivos estatales de Nevada. En los registros policiales de Las Vegas, que databan de 2016, apareció un nombre que obligó a los detectives a encajar todas las piezas del rompecabezas. Se trataba de Carter Russell, de 45 años. Según los registros judiciales, fue pareja de Lydia Martínez cuando ésta vivía en Nevada. Su relación terminó en una sonada ruptura, tras la cual Lydia se vio obligada a buscar protección legal. Carter Russell fue detenido 2 veces por violar una orden de alejamiento contra Lydia. Los registros oficiales de la policía de 2017 muestran que Russell se presentó repetidamente en el trabajo y el domicilio de ella, haciendo caso omiso de la orden judicial. Testigos de Las Vegas, entrevistados por detectives mediante comunicación de emergencia, el 27 de agosto de 2020, describieron a Carter como un hombre con una tendencia patológica al control. Uno de sus antiguos vecinos, cuyo testimonio se recogió en informes de archivo, recordó que Russell podía permanecer sentado en su coche frente a la casa de Lydia durante horas, vigilando todos sus movimientos. Conocía sus horarios al minuto, sabía qué comida compraba y qué carreteras tomaba. Cuando Lydia desapareció de la ciudad en 2017, Russell, según sus colegas, cayó en un estado de rabia silenciosa
que duró varios meses. Las pruebas más contundentes contra Carter Russell se descubrieron durante una auditoría de sus actividades profesionales. La investigación reveló que Carter era propietario de un pequeño taller privado en Nevada. Según sus declaraciones fiscales y licencias, estaba especializado en la fabricación de clichés metálicos, sellos y fichas de identificación. Su equipo le permitía trabajar con las mismas aleaciones fuertes que se utilizaron para fabricar el objeto encontrado en el bosque bajo la secuoya. Un detective del sheriff del condado de Tulare señaló en su informe interno que la placa con la L y la K coincidía perfectamente con la letra del supervisor de patología. Si la L correspondía a Lydia, la K bien podría ser la propia firma de Carter. No era un simple trozo de metal, sino un símbolo de propiedad que el acosador había dejado en el lugar donde retenía a sus víctimas. Para la tarde del 27 de agosto de 2020, la policía había establecido que Carter Russell poseía una camioneta pick-up oscura y tenía conocimientos de supervivencia en la naturaleza. Los datos de su operador de telefonía móvil de los 2 últimos meses mostraban que su teléfono se había desconectado periódicamente en las zonas limítrofes de los estados de Nevada y California. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para rastrear su ubicación actual. Cada hora de huida de Lydia en los últimos 5 años parecía justificada. Sabía que Carter no se detendría, pero no sabía que sería capaz de localizarla, ni siquiera en el corazón de un antiguo bosque donde los árboles milenarios suelen proporcionar paz en lugar de ser testigos del horror. La policía de California inició los preparativos para la captura, consciente de que una persona con semejante obsesión no se rendiría sin luchar y podría tener a Lydia retenida en algún lugar muy cercano al parque. El 28 de agosto de 2020, la operación para encontrar al principal sospechoso en el caso de la desaparición de la familia Martínez entró en su fase final. Basándose en los datos obtenidos sobre los movimientos del vehículo de Carter Russell y en el análisis de sus posibles conexiones, el grupo especial del sheriff del condado de Tulare, junto con el Departamento de Policía del Estado de California, rodeó una pequeña casa de alquiler en las afueras de la localidad de Three Rivers. Este lugar está situado directamente en la entrada principal del Parque Nacional de Sequoia, lo que permitió al sospechoso estar muy cerca del lugar del incidente sin ser advertido por el flujo de turistas. Según el informe de la detención, Carter Russell, de 45 años, se ocultaba bajo el nombre falso de Mark Thompson. El propietario de la casa, que alquilaba el local, declaró durante el interrogatorio del 29 de agosto de 2020 que el hombre era extremadamente retraído y apenas salía durante el día. Sin embargo, las cámaras de vigilancia de las casas vecinas grabaron que el inquilino pasaba horas delante del televisor y del ordenador, siguiendo de cerca las noticias sobre la búsqueda de Lydia Martínez. Durante el primer interrogatorio oficial, que comenzó a las 20:00 del mismo día, Carter Russell negó categóricamente cualquier implicación en la desaparición de las mujeres. Afirmó que no veía a Lydia desde hacía varios años y que había venido a California con el único propósito de relajarse. Sin embargo, los investigadores tenían un argumento de peso que la defensa no podía ignorar: las características físicas del detenido. El tamaño de sus pies coincidía perfectamente con la talla 45, cuyas huellas se encontraron cerca de un agujero oculto bajo las raíces de un árbol secuoya. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de la conversación se produjo cuando el detective mostró a Russell una placa metálica con las letras L y K. Los testigos del interrogatorio observaron que la cara del hombre cambió al instante. Sus manos empezaron a temblar ligeramente y sus ojos mostraban un pánico indisimulado. Era evidente que ocultaba algo. Basándose en esta reacción y en las pruebas recogidas anteriormente, la policía obtuvo una orden de registro urgente de la casa alquilada y el coche de Russell. Los especialistas del laboratorio forense llevaron a cabo el trabajo durante toda la noche del 30 de agosto de 2020. Los resultados del registro
aportaron pruebas irrefutables de la culpabilidad. En el maletero de la camioneta oscura, bajo una capa de neumáticos de repuesto, se encontraron restos de sangre que Carter intentó lavar con productos químicos fuertes. Se encontraron rastros biológicos similares en las suelas y el forro interior de sus pesadas botas de trabajo. Los resultados del examen de ADN, obtenidos el 30 de agosto a las 16:45, confirmaron que la sangre pertenecía a Lydia Martínez, de 40 años. Ante estos hechos, Carter Russell comenzó a prestar declaración, que constituyó la base de la reconstrucción de los hechos de la fatídica semana. Su relato reveló la profundidad de una obsesión patológica que se prolongaba desde hacía años. Russell admitió que nunca perdió de vista a Lydia. Tras su repentina huida de Nevada, invirtió enormes cantidades de dinero y tiempo en intentar volver sobre su pista. Hace unos meses, consiguió instalar en secreto una baliza oculta, un transmisor GPS en miniatura, en los bajos del todoterreno plateado de Lydia. Esta tecnología le permitía saber dónde estaba ella en todo momento, por mucho que cambiara de ruta o de lugar de residencia. La frase de Alice, "él siempre lo sabía", tenía ahora una explicación técnica. El 12 de agosto de 2020, Carter Russell siguió a la mujer hasta el Parque Nacional de Sequoia, manteniéndose a unos kilómetros de distancia. Sabía que en la zona del bosque de Hyant casi no había cobertura de telefonía móvil, lo que creaba las condiciones ideales para un ataque. Hacia las 14, se reunió con Lydia y Alice en uno de los senderos más alejados, lejos del árbol General Sherman. Según la reconstrucción del testimonio, Carter y Lydia se enzarzaron en una acalorada discusión. El hombre le exigió que volviera con él, amenazándola con matarla. El conflicto derivó rápidamente en un enfrentamiento físico que acabó con el brutal asesinato de la mujer delante de su hija de 22 años. Alice fue testigo involuntario de la masacre, lo que, según los psiquiatras, provocó su posterior crisis psicológica. Russell no escapó tras el crimen. Llevó a Alice por la fuerza a un agujero preparado de antemano bajo una secuoya, y más tarde la llevó al sótano de una casa alquilada en Three Rivers. Allí la retuvo durante varios días, intimidándola y sometiéndola a una fuerte presión psicológica. Carter esperaba poder reeducar a la hija de Lydia, haciéndola partícipe de su nueva y retorcida vida. Sin embargo, el estado de Alice empeoraba cada hora que pasaba. Dejaba de responder a sus palabras, se negaba a comer y caía en un estupor catatónico. Al darse cuenta de que la chica había perdido completamente el contacto con la realidad y ya no suponía una amenaza directa para él como testigo, Russell decidió deshacerse de ella. El 19 de agosto de 2020, al amparo de la noche, llevó a Alice de vuelta al parque. Eligió un tramo remoto del río Marble Fork Kaweah, con la esperanza de que la corriente helada y el terreno difícil sirvieran de algo. Russell obligó a la niña a meterse en el agua hasta las rodillas, esperando que se ahogara o muriera de hipotermia en cuestión de horas y que nunca se encontrara su cuerpo. Sin embargo, subestimó la fuerza de voluntad de la joven de 22 años y la casualidad que llevó a un grupo de turistas al lugar solo una semana después de su desaparición. Durante el interrogatorio, Carter Russell describió sus acciones con frío desapego, como si se tratara de un proceso de producción. No expresó ningún arrepentimiento por haber matado a la mujer que reclamaba como suya. Su obsesión convirtió los pintorescos paisajes de California en el telón de fondo de un drama sangriento, donde cada acción estaba dictada por un morboso deseo de control. La policía obtuvo una imagen completa del crimen, pero quedaba la última y más importante pregunta. ¿Dónde escondió exactamente Carter Russell el cadáver de Lydia Martínez? A pesar de confesar el asesinato, se negó a dar el lugar exacto del enterramiento, disfrutando del hecho de que aún conservaba poder sobre la familia de su víctima. Los investigadores tuvieron que analizar cada movimiento de su camioneta el 12 de agosto
para encontrar la última morada de una mujer que se había pasado la vida intentando escapar de su verdugo. A principios de septiembre de 2020, después de que Carter Russell, presionado por las abrumadoras pruebas y los resultados forenses, indicara la zona aproximada del enterramiento, se inició una operación de búsqueda a gran escala en la parte norte del Parque Nacional de Sequoia. La zona que rodea Crystal Cave siempre se ha considerado una de las de más difícil acceso debido al gran número de formaciones kársticas naturales y minas abandonadas de la fiebre del oro que no han sido explotadas desde hace más de 100 años. Fue allí, en una densa zona boscosa a 3 kilómetros de las principales rutas turísticas, donde un equipo especial de guardabosques y científicos forenses descubrió la entrada a un antiguo socavón que había sido engullido casi por completo por la tierra húmeda y las raíces de antiguos árboles. La entrada a la mina estaba además disimulada por pesadas piedras y brosa fresca, lo que confirmaba la intención del autor de ocultar permanentemente las huellas de su presencia. A una profundidad de unos 10 metros, en una cima húmeda y helada donde la temperatura nunca superó los 40 grados Fahrenheit, los expertos forenses encontraron los restos de Lydia Martínez, de 40 años. Según el informe oficial del patólogo, la causa de la muerte fue una herida abierta en la cabeza producida por un fuerte golpe contundente en la parte posterior de la cabeza. Esto concuerda plenamente con la versión de la investigación de que el 12 de agosto se produjo una pelea repentina en el sendero que escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque brutal. El juicio de Carter Russell, de 45 años, comenzó en el Tribunal de Distrito de Visalia a finales de 2020. Este caso se convirtió en uno de los más sonados del estado de California, atrayendo la atención de los medios de comunicación nacionales. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, familiares del fallecido y residentes locales que siguieron cada paso de la investigación durante un mes. El fiscal entregó al tribunal más de 200 páginas de pruebas detalladas, entre ellas imágenes de circuito cerrado de televisión de la gasolinera de Pine Creek Gate, informes del operador de telefonía móvil y datos de una baliza GPS oculta que Russell había instalado en el coche de su víctima 3 meses antes de la tragedia. Durante las vistas judiciales, los testigos describieron a Carter como un hombre cuya obsesión patológica no tenía límites. El psicólogo que examinó al acusado señaló en su informe que Russell no percibía a Lydia como una persona, sino como una propiedad que tenía derecho a devolver a cualquier precio. Cuando el fiscal mostró en la sala una placa metálica casera con letras grabadas, el detenido permaneció completamente impasible, sin mostrar ningún signo de remordimiento o simpatía por la familia Martínez. Su defensa intentó apelar a su estado de afectación, pero las pruebas de la cuidadosa preparación de la persecución y la presencia de lugares preestablecidos en el bosque refutaron completamente esta versión. El veredicto se dio a conocer a mediados de diciembre de 2020. El juez, dirigiéndose al acusado, calificó sus acciones como la encarnación de la maldad pura, que no merecía indulgencia alguna. Carter Russell fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad anticipada por asesinato en primer grado y secuestro con especial crueldad. El veredicto fue recibido por los presentes en la sala con un pesado silencio que no hacía sino acentuar la profundidad de la tragedia que había tenido lugar entre las majestuosas secuoyas. Sin embargo, para Alice Martínez, de 22 años, este final no supuso una verdadera liberación de la pesadilla que había vivido. A pesar de su larga e intensa rehabilitación en un centro cerrado para víctimas de la violencia, su realidad quedó para siempre dividida en 2 partes desiguales. No recordaba ni un solo segundo de aquella horrible semana de cautiverio. Los médicos lo explicaron como un raro caso de fuga disociativa, cuando la psique humana construye un muro infranqueable alrededor de las experiencias traumáticas para proteger la personalidad de la destrucción final. Alice
Solo recordaba la mañana del 12 de agosto, la luz del sol sobre las hojas y la sonrisa de su madre antes de entrar en el parque, y el siguiente recuerdo era una cama de hospital en Visalia. Su miedo al bosque se convirtió en una fobia patológica. Ya no podía ver ni siquiera imágenes de árboles grandes sin sufrir un ataque de pánico. Su miedo al sonido del metal se convirtió en una tragedia aparte. El simple tintineo de unas llaves o la caída accidental de una moneda al suelo la hacían estremecerse y buscar protección, como si viera la ficha metálica que se había convertido en símbolo de su cautiverio. Aprendió a vivir en una ciudad sin parques, rodeándose de materiales artificiales, intentando crear un mundo sin las sombras de gigantes centenarios. En su declaración oficial a la prensa tras el juicio, los familiares de Lidia Martínez afirmaron que el veredicto no les aportaba paz. Dijeron que el misterio del horror vivido por las dos mujeres entre los majestuosos árboles había cambiado para siempre su percepción de la seguridad y la confianza en las personas. Para ellas, Sequoia Park dejó de ser un lugar de majestuosidad y belleza para convertirse en un territorio de eterno dolor y un recordatorio de la crueldad humana. Instaron a todos los visitantes de los parques nacionales a estar alerta, recordándoles que los monstruos más peligrosos no suelen esconderse en cuevas o matorrales, sino detrás de nombres del pasado, esperando pacientemente su momento en las sombras. La tragedia de 2020 ha quedado grabada para siempre en los archivos de California como una severa advertencia. En un lugar donde el tiempo se mide en siglos y los árboles han visto pasar épocas enteras, el recuerdo de Lidia Martínez solo permanece en los números de los informes policiales y en los ojos asustados de su hija, que aún se estremece ante cada sombra que se asemeja a una persona del pasado. El caso Martínez se ha convertido en un ejemplo de cómo, incluso entre una multitud de turistas y bajo la supervisión de los guardas forestales, una persona puede quedarse completamente sola ante una obsesión patológica. Hoy en día, el bosque de Highant sigue acogiendo a miles de personas, pero para quienes conocen la verdad, el susurro de las hojas en este parque ya no suena tan apacible como antes. La majestuosidad de la naturaleza se convirtió solo en el telón de fondo de un crimen, cuyas respuestas quedaron enterradas para siempre en el silencio de una mina abandonada cerca de la cueva de cristal.